Muy buenos días, estudiante palautiano. Espero hoy te encuentres muy bien. Quiero compartir contigo que vamos a explorar el mundo de Sofía, esa obra que hemos estado leyendo y que hemos estado aventurándonos durante este segundo periodo. Va a ser un proceso algo largo, pero te invito a estar muy atento y a detallar el trabajo realizado por tus compañeros. Una vez detalles cada episodio, cada capítulo de esta gran obra, te invito a hacer en un flipgrid un resumen de lo que para ti es el mundo de Sofía. Éxitos. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Munset volvía a casa después del instituto. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Las abedules ya tenían una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y a brotar en esta época del año. Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Munsen, ponía en el pequeño sobre, Camino del Trébol 3. Eso era todo, no ponía ni quién le enviaba y ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía: ¿quién eres? No ponía nada más, no traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Sofía se quitó la mochila. Luego se dejó caer en una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. En realidad no lo sabía. Era Sofía Munsen naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si hubiese llamado algo completamente distinto? Ann Nunsten, por ejemplo. En ese caso, ¿habría sido otra? De pronto se acordó que su padre había querido que se llamara Shivon. Entró a su cuarto con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo, se miró fijamente y dijo: Soy Sofía Abundancia. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse del espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres? Sofía apretó el índice contra la nariz del espejo y dijo: Yo soy tú y tú eres yo. Sofía Munsen no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirán porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecho. Por lo menos había oído hablar de su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener? ¿No resultaba extraño el no saber quién era? ¿No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Sofía cogió al gato,
lo sacó afuera y cerró la puerta tras ella. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día que el médico le había dicho que estaba enfermo. Hasta ahora no he entendido lo valiosa que es la vida. Debería ir a ver de nuevo el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico. ¿Se había asegurado de mirar el buzón se había quedado vacío la próxima vez? También en este sobre ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una notita igual a ella. ¿De dónde viene el mundo?, ponía. Las cartas misteriosas la habían dejado aturdida, que decidió irse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Salió allí cuando estaba muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba confundida. Pues no lo sabía. Sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. Pero, ¿de dónde venía el universo? Podría ser, naturalmente, que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta de su procedencia. ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas tan maliciosas? ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante dos grandes enigmas del universo? Por tercera vez, Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, el periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. Sería su padre, pero no estaba en otro sitio. Además, no era su letra. Querida Hilde, te felicito de todo corazón en tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Hilde? Que cumplía 15 años poco más de un mes antes del día que también ella cumplía 15 años. Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con 3 enigmas. Uno era quien había metido los 2 sobres blancos en su buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaban esas cartas. El tercer enigma era quién era Hilde Moller-Kahn y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida. Estaba tan segura de que los 3 enigmas estaban de alguna manera relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decirle nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor. Le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es el ser humano, o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen? Cuando sonó la campana, al terminar la última clase,
Salió tan deprisa del patio que Yorum tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato, Yorum dijo: Hey Sofía, ¿vamos a jugar a las cartas esta tarde? Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas. Yorum puso una cara como si se hubiese caído la luz. ¿Ah, no? ¿Quieres que juguemos al badminton? Creo que tampoco me interesa mucho el badminton. Pues vale. Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Yorum. Bueno, sí. ¿Me podrías decir entonces qué es lo que de repente es más importante? Sofía negó con la cabeza. Es un secreto. Seguro te has enamorado. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga. Pero ¿qué podría haberle contestado? Que de repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo, que no tenía tiempo de jugar al badminton. ¿Lo habría entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por las cuestiones más importantes y, de alguna manera, más corriente de todas? Al abrir el buzón, notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio, solo encontró una carta del banco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había esperado ansiosa una nueva carta del remitente desconocido. Al cerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en uno de los sobres grandes. Al dorso, por donde se abría, ponía: Curso de Filosofía. Trátese con mucho cuidado. Sofía se va corriendo a dejar el resto de la correspondencia sobre la mesa. Deja la mochila en las escaleras. Salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. En el sobre habían 3 hojas grandes escritas a máquinas y unidas con un clic. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores. Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo. ¿Existe algo que concierna a todos los seres humanos independientemente de quiénes sean o de qué parte del mundo vivan? Sí, querida Sofía, hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones tenemos: ¿qué es lo más importante en la vida? Si preguntas a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no solo vive del pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo y, ante todo, cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho.
También, hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos juegos de magia. No entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente eso. ¿Cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? En cuanto al conejo, entendemos que tiene que habernos engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, esto es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es una trampa, andamos por la tierra formando una parte del mismo. La diferencia entre nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. ¿Me sigue, Sofía? Continúa. Sofía estaba agotada. Si le seguía, no recordaba haber respirado durante toda la lectura. ¿Quién había traído la carta? ¿Quién? No podía ser la misma persona que había enviado el postal a Ile de Mallorca, pues el postal llevaba sello y matasellos, y el sobre amarillo había sido metido directamente en el buzón. Sofía se fue corriendo hacia el buzón y si había algo más. Encontró otro sobre amarillo con su nombre, miró alrededor pero no vio a nadie. Sofía se metió a casa de nuevo y dejó el correo para su madre. Sofía, deprisa, a su habitación, sacó la caja grande donde guardaba las piedras bonitas, las echó al suelo y metió los 2 sobres grandes en la caja. Luego volvió al jardín con la caja en los brazos. Antes de irse, sacó comida para Cherecán. De vuelta al callejón, abrió el sobre y sacó varias nuevas hojas, escritas a máquinas, y empezó a leer. Un ser extraño. Aquí estoy de nuevo. Como ves, este curso de filosofía llegará en pequeñas dosis. He aquí unos comentarios más de introducción. Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Si no lo dije, lo digo ahora. Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Todos los niños pequeños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos cuantos meses, salen a una realidad totalmente nueva. Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe? ¿Conoce Sofía Munsen la respuesta a esta pregunta? Veamos. Si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese extraño mundo al que ha llegado. ¿Por qué? Aún al niño no sabe hablar. Vemos cómo señala las cosas de su alrededor y cómo intenta agarrar con curiosidad las cosas de la habitación. Cuando empieza a hablar, el niño se para y grita ¡guau, guau! Cada vez que ve un perro. Vemos cómo da saltos en su cochecito, agitando los brazos y gritando ¡guau, guau, guau! Los que ya tenemos algunos años, a lo mejor nos sentimos un poco agobiados por el entusiasmo del niño. Sí, es un guau guau, decimos, muy conocedores del mundo. Tienes que quedarte quieto en el coche. No sentimos el mismo entusiasmo, hemos visto perros antes. Lo que a mí me preocupa es que tú seas de las que toman el mundo. Como digo, algo asentado, querida Sofía. Para asegurarnos, vamos a hacer un par de experimentos mentales. Antes de iniciar el curso de filosofía propiamente,
¿Qué habrías pensado si un marciano se te queda mirando fijamente? Bueno, eso no importa, pero ¿se te ha ocurrido alguna vez pensar que tú misma eres una marciana? Es cierto que no es muy probable que vayas a topar con un ser de otro planeta. Ni siquiera sabemos si hay vida en otros planetas. Pero puede que te encuentres contigo misma. Es como si te despertaras de un larguísimo sueño como la Bella Durmiente. ¿Quién soy?, te preguntarás. Sabes que gateas por un planeta en el universo. ¿Pero qué es el universo? Hagamos otro experimento mental. Una mañana, la madre, el padre y el pequeño Tomás, de 2 o 3 años, están sentados en la cocina desayunando. La madre se levanta de la mesa y ve encima la encimera. Y entonces el padre empieza de repente a flotar bajo el techo, mientras Tomás se le queda mirando. ¿Qué crees que dice Tomás en ese momento? Quizás señala a su papá y diga: «Papá está volando». Tomás se sorprendería naturalmente, pero se sorprende muy a menudo. Y así como esas cosas, muchas más. Ahora le toca a mamá. Ha oído lo que acaba de decir Tomás y se vuelve decididamente. ¿Cómo reaccionará ella ante el espectáculo del padre volando libremente por encima de la mesa de la cocina? Se le cae intensamente el frasco de mermelada al suelo y grita de espanto. Puede que necesite tratamiento médico cuando papá haya descendido nuevamente a su silla. Debería saber que hay que estar sentado cuando se desayuna. Tiene que ver con el hábito. Toma nota de esto. La madre ha aprendido que los seres humanos no saben volar. Tomás no lo ha aprendido. Él sigue dudando de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo. Pero, ¿y el propio mundo, Sofía? ¿Crees que este mundo puede flotar? Lo triste es que no solo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme vamos haciéndonos mayores, y al mismo tiempo nos habituamos al mundo tal y como está. Puntualizo. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Cuando la madre de Sofía volvió a casa más tarde, Sofía se encontraba en un estado de shock. La caja con las cartas del misterioso filósofo se encontraban bien guardadas en el callejón. Sofía había intentado empezar a hacer los deberes, pero se quedó pensando y meditando sobre lo que había leído. Había tantas cosas en las que nunca había pensado antes. Cuando su madre llegó a casa, sobre las 5 de la tarde, Sofía la llevó al salón y la obligó a sentarse en un sillón. Mamá, ¿no te parece extraño vivir? La madre se quedó tan aturdida que no supo qué contestar. Sofía solía ser haciendo los deberes cuando ella volvía al trabajo. A veces sí. ¿A veces? A lo que me refiero es, si no te parece extraño que existe un mundo. Pero Sofía, no debes hablar así. ¿Por qué no? ¿Acaso te parece el mundo algo completamente normal? ¿Qué dices? Digo que estás demasiado habituada al mundo, completamente atrofiada. ¡Vamos! Sofía, no te permito que me hables así. Entonces, lo diré de otra manera. Te has acostumbrado bien dentro de la piel de ese conejo que acaba de ser sacado del negro sombrero de copa que es el universo. Y ahora te pondrás a cocer las patatas. Luego leerás el periódico y después de media hora de siesta verás el telediario. El rostro de la madre adquirió un aire de preocupación. Como estaba previsto, se fue a la cocina a poner las patatas a hervir. Al cabo de un rato volvió a la sala de estar y ahora fue ella la que le Tengo empujó que a hablar Sofía hacia un contigo sillón. sobre un asunto. ¿No te habrás metido alguna de esas drogas? Sofía se echó a reír, pero entendió por qué preguntaba esta pregunta.
Y no se dijo nada más aquella tarde, ni sobre drogas ni sobre el conejo blanco. Los mitos, un delicado equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Los mitos de los griegos representaban la manera que ellos tenían de explicar su origen, fenómenos naturales, etc. Así no tienen que cuestionarse sobre cosas que son difíciles de razonar. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero solo porque eran igual de egoístas y de poco fiar que nosotros. Los objetivos de los primeros filósofos eran encontrar explicación a los fenómenos de la naturaleza. Estos primeros filósofos eran griegos y creían que toda la naturaleza tenía una materia prima, un mismo origen, un algo, de donde todo venía. Los primeros tres filósofos que dieron sus teorías fueron los de Mileto, eran Tales, Anaximandro y Anaxímenes. El primero, Tales, creía que el agua era ese algo de todas las cosas. Para él, esta era la materia prima que daba origen a los cambios en la naturaleza. El segundo fue Anaximandro. Para él, la materia prima era algo indefinido, no tan sencillo y fácil como el agua. Debía ser algo más complejo, aquello que provocaba el cambio en toda la naturaleza. El tercero de los filósofos de Mileto fue Anaxímenes. Para el origen de todo era la niebla y el aire. Parecía la teoría de Tales, solo que él creía que el agua provenía del aire y que al final ésta se convertía en tierra y daba lugar a las demás cosas de la naturaleza. ¿Cuáles eran los problemas de la filosofía de la naturaleza? Problemas como los del determinismo o indeterminismo, causalidad, finalismo, orden y probabilidad, especificidad de la vida, etc. eran considerados argumentos propios de la filosofía de la naturaleza, la cual debería ser independiente de la propia mente, dichas las ciencias e investigaciones empíricas y teóricas. Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza. Estaba de acuerdo con Heráclito, en que toda la naturaleza fluye. Las formas van y vienen, pero detrás de lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen. A estas cosas Demócrito los llamó átomos. Parte de lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad. Lo poco que conocemos lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de los primeros filósofos. Aristóteles solo se refiere a los resultados a que llegaron los filósofos que le precedieron, lo que significa que no podemos saber siempre cómo llegaron a sus conclusiones, pero sabemos suficiente como para constatar que los proyectos de los primeros filósofos griegos abarcaban preguntas en torno a la materia primaria y a los cambios en la naturaleza. Datos curiosos o relevantes. Primer dato. Por filosofía entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió en Grecia alrededor del año 600 a.C. Segundo dato. El mito más conocido en Noruega lo conocemos por el poema Trins Vida, la canción sobre trigo. Tercer dato. Alrededor del año 700 a.C., gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escritos por Homero y Hesíodo. Cuarto dato. Supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Quinto dato.
Ante todo, intentaron entender los procesos de la naturaleza, estudiando la misma naturaleza. Es algo muy distinto explicar los relámpagos, los truenos, el invierno y la primavera, con referencias a sucesos mitológicos. De esta manera, la filosofía se pudo independizar de la religión. ¿Existiría una materia prima de lo que estaba hecho todo lo demás? Pero si existiera una materia de la que estaba hecho todo el mundo, ¿cómo podía esta materia única convertirte de pronto en una flor? ¿O por qué no, en un elefante? Te contaré a grandes rasgos cómo han meditado los seres humanos sobre las preguntas filosóficas de la antigua griega hasta el día de hoy, pero todo llegará a su debido tiempo, debido a que esos filósofos vivieron en otros tiempos y quizás en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello quiere decir que debemos intentar captar eso, lo que precisamente esos filósofos tienen tanto interés en solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales, otro puede querer averiguar si existe un Dios o siempre digo él cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia de la filosofía está marcada por los hombres, ya que a las mujeres se las ha reprimido como ser pensante debido a su sexo. Es una pena porque con ello se ha perdido una serie de experiencias importantes. Hasta nuestro siglo, la mujer no ha entrado de lleno en la historia de la filosofía. Bueno, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y muchas bendiciones. Les comento algo. Imagínense que Sofía recibió las cartas de amor cuando estaba desayunando. Su mamá se la montó con la carta. Ahora tiene que estar pendiente al buzón. Primero para que su mamá no se la vuelva a montar y para descubrir al filósofo que se las envía. Hoy encontró un sobre blanco. Ella ya empezó a planear cómo lo va a descubrir. Desde la ventana de su cuarto lo va a vigilar y ahí va a caer el misterioso filósofo. Porque esos sobres no llegan solos. Sofía dijo que va a estar pilas desde el viernes y todo el fin de semana. No va a salir de su cuarto hasta que se dé cuenta quién es ese filósofo. Bueno, cuando Sofía abrió el sobre apenas encontró una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Por qué el Lego es el juego más genial del mundo? ¿Tú puedes creer? Sofía dijo, ¿qué tiene que ver el Lego con la filosofía? Ella también tiene rato de no jugar con el Lego. De todos modos, ella encontró una bolsa llena de ellos con varios tamaños y colores y se puso a armarlos. Se dio cuenta que estaban en un buen estado, a pesar que tenían varios años y podía construir lo que quisiera. Sofía pensó, definitivamente era un juguete genial, pero seguían sin entender que tenía que ver con la filosofía, pero hasta construyó una casa de muñecas y pensó que hacía mucho tiempo no había pensado tan bien. ¿Por qué dejaban las personas de jugar? Sí, decía, hoy conoceremos el último gran filósofo de la naturaleza. Se llama Demócrito antes de Cristo. Y le preguntó que se había podido contestar la pregunta sobre el Lego. Estaba de acuerdo con los que lo antecedieron, que las cosas no cambiarían porque sí, sino que estaban hechas de piezas pequeñas e invisibles que son eternas e inalterables. Sí, que Demócrito quería afirmar que todo lo que estaba hecho no podía dividirse en parte más pequeña, porque entonces la naturaleza habría empezado a flotar en pastas cada vez más pequeñas.
Que de ser así, los ladrillos de la naturaleza tienen que ser eternos, que nada puede ser eterno. Demócrito estaba de acuerdo con Parménides. Y los eléctricos decían también que los átomos tenían que ser fijos y macizos y no podían ser idénticos. Decía que hay átomos redondos, lisos, otros irregulares y torcidos, y que por ser diferentes se podían consumir de diferentes cuerpos. También decían que los átomos son eternos, inalcanzables e indivisibles, que cuando un árbol o un animal muere, se desintegran y los átomos se pierden, se dispersan y forman otro cuerpo. Mira, algo interesante que dijo Demócrito, que los átomos se dispersan y tienen entrantes y salientes, y eso permite que se acople y forme otras figuras. Ahí está la explicación del Lego. Lo bueno del Lego es que se arma y se desarma y se puede usar cuantas veces se quiera. Es por eso que las piezas de Lego son eternas. Oigan, ¿qué tal que Demócrito hubiese tenido acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época? Él solamente contaba con su inteligencia. Demócrito era materialista. No creía en fuerza o espíritu que intervinieran en la naturaleza. Para él, lo único que existe son los átomos y el espacio vacío. Decía que no existe intención detrás de los movimientos de los átomos. Todo ocurre mecánicamente. Todo sigue las leyes de la naturaleza inquebrantable. No cree en la casualidad. Nuestras sensaciones se dan los movimientos de los átomos. Bueno, ¿y qué pasa con la conciencia? La conciencia no es un material. Entiende todo, según Demócrito, es átomo. Se imaginaba que el alma estaba formada por átomos. Del alma son redondos y lisos, y cuando nos morimos igual a los animales y plantas, esos átomos se dispersan y entran a otra alma en proceso de creación, ya que el alma no es inmortal. Hasta el día de hoy hay muchas personas que comparten esa teoría, que el alma está conectada con el cerebro y que no tenemos conciencia cuando el cerebro se le haya desintegrado. Es que Demócrito puso temporalmente a la filosofía griega, que decía que todo fluye en la naturaleza, todo va y viene y algunas cosas son eternas e inalterables y no fluyen a esas cosas que no fluyen. Fue lo que llamó Demócrito átomo. Bueno, Sofía leía, pero también estaba pendiente al buzón para ver si aparecía el que le escribió las cartas. Y dijo, ese Demócrito sí es teso. Solucionó el problema de la materia prima y del campo. Ese man era un duro, solamente utilizó la inteligencia y a nosotros nos toca utilizar todas las herramientas que existen y perdimos más. Aunque Heraclito también tenía razón, todo fluye. Sofía, pendiente al buzón y tipo o la persona incógnita, le había dejado un sobre en las escaleras y se hizo otra vez y otra vez y el sobre estaba mojado y poco a poco contarlo ella impresionada porque no había llovido y decía, ¿crees que en el destino que son las enfermedades gástricos divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dijeren la marcha y la historia? Hombre, ese curso de filosofía va a volver loca a Sofía. Ella dice que no sabe si cree en el destino, pero que muchas personas que conoce sí y hasta leen el horóscopo. Que un gato negro significa mala suerte y martes 13 también. Aunque hay mucha gente supersticiosa. Pero sí creen que el cristianismo había en Islam y los llama fe. Pero si leen el horóscopo y martes 13 son supersionistas. Pero Sofía estaba segura de que Demócrito era un materialista. Solo había creído en el átomo y espacio vacío. ¿Y qué respuesta le dio a la pregunta? Si las enfermedades son un castigo divino. Ella se acordó que la gente rezaba para
para curarse. Entonces dijo, Dios tiene que ver si estás sano o enfermo. Y en la última pregunta, Esa pregunta la veo difícil. Nunca había pensado quién dirigía el curso de la historia. Ella cuestionaba, ¿será que la persona o no? Y si fuera Dios, la persona no tuviera libre albedrío. Y ahora la hizo pensar que por el misterio filósofo fuera a jugar con ella escondite. Y decidió escribirle para que fuera a tomar café y así conocerlo, que fuera el jueves a las 2 a 4 de la tarde. Y debajo de la hora le escribió que rogaba su contestación, metió la hoja sobre un sobre de rosas. Elina. Ahora el problema era sacar el sobre sin que la mamá se diera cuenta. Sofía no salía del cuarto. La mamá le ofrecía ver película y ella le decía que quería leer, pero solo era para ver el buzón. La mamá preocupada subió y la encontró pegada a la ventana. Jajaja. La mamá le preguntó que si estaba mirando el buzón y le contestó bien grosera, yo veo lo que se me da la gana. Ah, también la mamá le preguntó, ¿estás tan enamorada? No consumes droga, ¿cierto? ahí sentía lástima por la mamá. Tuvo que prometerle a la mamá que no consumía droga. También le preguntó si el enamorado consumía droga y cuántos años tenía y si le gustaba la filosofía. Le contestó todas las preguntas. No consume drogas, tiene la misma edad mía y le hizo con la cabeza que sí le gustaba la filosofía. Sofía estaba pendiente y tenía sueño, pero no se dormía. Como a la 1 vi una sombra que salía del bosque, pero estaba oscuro. Solo vi un hombre mayor que metió una carta al buzón. Ella quería correr detrás de él. ¿Y agarró la carta? Sí, pero que no espiara y que se conocían algún día cuando él lo consideraría. Esta vez apareció hablando del destino, que los seres humanos pueden llegar a conocer el destino por el oráculo, lecturas de cartas, de manos e interpretar estrellas, que en Noruega se da la adivinación en la taza del café. Es todo arte adivinatorio, que cuando miramos el cielo vemos muchos puntos brillantes y hay personas que al mirarla creen que pueden decirnos algo del tiempo. En este tiempo, algunos políticos antes de tomar una decisión consultan a los astrólogos. También escribió que los griegos pensaban que los seres humanos se podían enterar de su futuro con el oráculo, que el rey Apolo era el dios del oráculo. No aclaraba la guerra sin antes consultar al oráculo. El día siguiente, Sofía se levantó, creyendo que era un sueño, que no había visto al filósofo, pero encontró la carta y se dio cuenta que sí lo había visto y que se había llevado su carta. Y además encontró una bufanda y un pañuelo. En el pañuelo decía Hilde. ¿Quién era Hilde? Eso mismo se preguntaba Sofía.